Muy bien, hoy día vamos a ver en este caso lo que es actuación e importancia de la prueba pericial, ¿ya? Actuación e importancia en la prueba pericial, fases de la actividad probatoria, ¿no? ¿Qué es lo más importante, ¿no? La prueba hoy en día ha cambiado, ¿no? Se ha trasladado de un escenario a otro, así como el sistema mixto al sistema acusatorio. Y eso todavía en la práctica se adolece en realidad, llamemos así, de bastante, en este caso, técnicas de litigación. Hoy en día, ¿no? La investigación no es una etapa probatoria, no es un escenario probatorio, ¿no? Lo que llamamos el elemento de convicción no es un insumo para la sentencia, en este caso penal. Recién las fases de la prueba aparecen en la etapa intermedia, ¿no? Las fases de la prueba aparecen en la etapa intermedia, en el concurso de pretensiones. Ahí las partes procesales tienen que ofrecer, ahí se va a admitir, en este caso, los medios de prueba, los elementos de convicción, que van a pasar ¿a qué? Van a pasar a juzgamiento, ¿no? Y en juzgamiento las otras dos fases se van a complementar, la actuación y la valoración probatoria. Entonces tenemos cuatro fases: ofrecimiento, admisión en etapa intermedia y actuación y valoración en la etapa de juzgamiento. Doctor, y el escenario anterior, la investigación, es un escenario, llamemos así, pre-prueba, es un escenario no probático, es un escenario no probatorio, es un escenario donde se busca elementos de convicción. Y principalmente se busca elementos de convicción fuertes, ¿no? Que tienen que tener ciertas condiciones. El elemento de convicción tiene que tener pertinencia, conducencia, utilidad y licitud. El elemento de convicción que tiene esas condiciones es un elemento llamemos así, un elemento de convicción fuerte. ¿Por qué es un elemento de convicción fuerte? Porque cuando llegue a la etapa intermedia, cuando se vea su admisibilidad, no va a tener problemas. Ahí lo vemos en el cuadrito, artículo 8 del título preliminar, y el artículo 352, 5b del Código Procesal Penal establece cuáles son las condiciones que debe tener un medio de prueba o un elemento de convicción para ser admitido. Si no tiene esas condiciones, no va a ser admitido. Entonces, la conducencia, la utilidad, la pertinencia, la licitud, ¿no? Son condiciones a la cual yo le denomino contorno del elemento de convicción. Este contorno del elemento de convicción es de mucha importancia. ¿Por qué? Porque si tiene estas condiciones que exige el Código Procesal Penal, entonces esos elementos de convicción en el auto de enjuiciamiento van a ser declarados, van a ser admitidos, van a ser declarados admisibles. Por lo tanto, van a ir a juzgamiento para su actuación. El resto, que no tiene estas condiciones, ¿qué pasa con el resto? Se tiene que declarar inadmisible. Por ejemplo, en el caso de la pericia, porque hoy día vamos a tocar la pericia. Si de repente hay llamemos así, un proceso civil, ¿no? De interdicción, donde hay un examen psiquiátrico, y el examen psiquiátrico es una pericia, en la cual se tiene una sentencia, y esa pericia lo traslado al proceso penal, ¿no? Entonces, ¿es un elemento de convicción? Sí, pero ¿es un elemento de convicción fuerte? No, porque en el procedimiento pericial penal necesita que el perito, cualquiera sea, psiquiátrico, psicológico, ¿no? Biólogo, médico, tiene que ser designado o nombrado ¿por quién? Por el juez o el fiscal. Entonces, el inicio del procedimiento pericial se inicia con la designación y nombramiento del perito. Entonces, ese perito extrapenal, la pericia, lógico, es un elemento de convicción, un elemento informativo, pero tiene pertinencia, utilidad, conducencia, licitud, los cuatro tiene que tenerlo. Por ejemplo, no tendría conducencia. Conducencia, ¿qué implica? Que uno cumpla con el procedimiento, ¿no? El procedimiento para convertirse en un medio de prueba. Y lógicamente la pericia tiene un procedimiento. Primero, se inicia con la designación, ¿no? Con la designación de parte de un juez penal o de un fiscal, ¿no? Entonces, ese aspecto es importante. De nada vale que el fiscal, en su imputación necesaria, logre una cantidad superflua de elementos de convicción si no tienen estas condiciones. Estas condiciones le garantizan que el elemento de convicción llegue fuerte y sea admitido y pase a juicio oral. ¿Y por qué es importante que pase a juicio oral? ¿Por qué es importante que esté en juicio oral? Porque si pasa a juicio oral tiene la posibilidad
ese elemento de convicción, cambiarse el ropaje y pasar a hacer prueba, ¿no? Esa información que era elemento de convicción, no insumo para una sentencia penal, se convierte en prueba y, lógicamente, se convierte en un insumo valioso para la sentencia penal. Por ejemplo, un perito, ¿no? Un informe pericial de un psicólogo en violación. Ese informe pericial es un elemento de convicción. En etapa intermedia, ¿a quién se ofrece? Al informe pericial no, se ofrece al órgano de prueba, o sea, al perito que realizó ese informe pericial. Perfecto. Entonces, ese informe pericial, si tiene todos los presupuestos, ha cumplido con el procedimiento, ese perito ha sido designado por un juez o un fiscal en esa investigación, entonces no va a tener problema, tiene conducencia, tiene pertinencia, tiene utilidad, entonces, y es lícita, porque las pericias son lícitas, entonces no va a tener problemas. ¿Para qué? Para ser declarado admisible. Entonces, el perito, no es el informe pericial, llega a juzgamiento para su actuación. Entonces, ese perito va a ser examinado por las partes procesales. Ese examen que se le hace al perito se llama examen cruzado, ¿no? Examen cruzado. La parte que le ofreció va a empezar a preguntarle preguntas abiertas, va a hacerle, lógicamente, preguntas para que aclare el procedimiento, para que aclare sus conclusiones, para que aclare, en este caso, en sí, a lo que llegó, en este caso, el perito respecto a la encomendación que le dio el fiscal o el juez, ¿no? Entonces, ya las preguntas, en este caso, cerradas o sugestivas del contrainterrogatorio, buscará desacreditar esa información. Cuando llega a ese plano, esa información que da el perito en juzgamiento se convierte en prueba. Entonces, la prueba hoy en día no es un documento, la prueba no es una información certificada por el juez o por el fiscal, ¿no? Sino hoy día la prueba personal, porque estamos hablando del órgano de prueba, sea perito o testigo, en este caso el perito, la declaración del perito es prueba, en este caso, cuando se somete a un procedimiento que se llama examen cruzado. Un procedimiento que es exclusivamente busca materializar el contradictorio. Busca estar entre dos parcelas, acreditación y desacreditación. Acreditación y desacreditación en primer o en segundo nivel, con unas preguntas que pueden ser preguntas abiertas y otras preguntas que pueden ser preguntas cerradas y sugestivas, ¿no? Entonces, busca, en este caso, que esa información se consolide en el juzgamiento, que el juez vea si es fiable esa información, si es verosímil esa información. Entonces, hoy en día en este sistema acusatorio, ¿qué es prueba para el proceso penal? La prueba es la información, pero si en investigación teníamos la información, ¿y por qué ese elemento de convicción? Porque esa información no era debatida, ¿no? No era debatida como sí se debate esa información o debe debatirse en juzgamiento. Eso es lo más importante. Y entonces ahí vienen las técnicas de litigación. Si un abogado, un fiscal o un procurador, que son partes procesales, no sabe litigar, ¿no? Si sabe que eres parte contraria a la fiscalía, tienes que saber el arte de la refutación. Tienes que saber refutar. Acá no es hacer cualquier pregunta. Las preguntas son trabajadas desde el punto de vista de la refutación. Si ingresan información, esa información está acreditando. Tus preguntas no son para acreditar, por eso no pueden ser preguntas abiertas. Tienen que ser preguntas cerradas para desacreditar. Y eso es obvio que se ve a veces la falta de técnica, la falta de conocimiento, cuando a veces pregunta la defensa técnica y al fiscal le pregunta, ¿va a ser contrainterrogatorio? No voy a hacer contrainterrogatorio. Entonces, un fiscal que no se ha preparado, un fiscal que no refuta, en este caso la información, un fiscal que no conoce, ha pasado. Lo vemos prácticamente en el circuito de las audiencias de juzgamiento cuando somos protagonistas, partícipes en este caso en esas audiencias. Entonces, estas 4 fases son importantes. La actuación consuma la prueba, ¿ya? Consuma la prueba, o sea, ese elemento de convicción que fue admitido, llega a juzgamiento, y su actuación es importantísima porque se convierte en prueba. Ahora, dentro de ese circuito del examen cruzado, preguntas para, llamemos así, para acreditar y preguntas para desacreditar, están las objeciones, ¿no? Las objeciones que impiden que ingrese información, si son objeciones a las preguntas, porque están mal realizadas, no son pertinentes, no son conducentes, o son preguntas repetitivas, se excluye
la pregunta, se reformula la pregunta para que ingrese la información que deba. O puede ser objeciones también a la respuesta, cuando uno responde algo que no le corresponde, algo que no se le pidió. Entonces, quien hizo la pregunta va a buscar que se objete para excluir esa información. Esto es importante, ¿por qué? Porque las partes tienen que estar atentas. La información que queda producto de la actuación es prueba, ¿no? Entonces, cuando tienes que excluir, excluye. Cuando tienes que objetar, objeta. Cuando tienes que refutar, refuta. Porque ese es el nuevo sistema, en este caso acusatorio. No, esa información se dio porque estuvo el juez presente. Ese era el anterior sistema. Entonces, esa era prueba en la instrucción. No, es porque tiene la firma del fiscal y estuvo las partes procesales y los abogados. Esa es prueba, porque estuvo el fiscal. Sí, ese es el anterior sistema. Ahora no importa quién legitima, quién está presente, sino la metodología que se realiza para obtener ese contradictorio. Si no hay contradictorio, no hay pruebas. Por lo menos lo mínimo que tiene que haber es la posibilidad, en este caso, de contradecir. Ahora, en el juzgamiento se realiza, en este caso, se realiza supuestamente la actuación probatoria, ¿no? La actuación probatoria, lógicamente, tiene que ver con principios de inmediación, de contradicción, de oralidad, de publicidad, de continuidad, concentración, principalmente concentración. Y es algo que no se viene, en este caso, prácticamente, en este caso, materializando. La concentración es importantísima, ¿no? La identidad física del jugador, la presencia, son requisitos para que haya juicio. Si el imputado no está, no puede aperturarse juicio, no se inicia el juicio. El auto de citación a juicio fija una fecha. ¿Para qué? Para que los testigos estén, para que el imputado esté, todos estén preparados y todos estén con sus materiales que corresponden. ¿Qué corresponde en el juzgamiento? ¿Qué material corresponde? El expediente judicial. Y el expediente judicial se arma en juicio, se arma con el juez de juzgamiento. No lo arma, lógicamente, en este caso el juez de investigación, ni el fiscal. Eso que anteriormente se armó era el expediente fiscal. Eso ya no es válido para el juzgamiento. El juzgamiento, ¿no? Con el auto de citación a juicio se arma el expediente judicial. Y las partes tienen que, lógicamente, solicitar una copia o leer, en este caso una lectura, en este caso el expediente, porque puede hacer que en la actuación no venga el perito y el perito de repente falleció, o el perito viajó, o el perito ya no se encuentra, ya no trabaja en medicina legal. ¿Qué hacer entonces con el perito? Si el perito, como órgano de prueba, es imposible que declare, entonces es imposible que ingrese información por parte de él. Entonces, si hay esa imposibilidad de que ingrese información por parte del perito, ¿no? Entonces, y tampoco hay imposibilidad de traerlo en este caso la sesión de juicio, porque ya no trabaja, ya no está en la dirección que se le ubicaba. Entonces, ahí, porque lo normal es que si se sabe dónde está trabajando en un lugar y no ha venido, la conducción compulsiva. Pero si no hay posibilidad de la conducción compulsiva, la prescindencia, se prescinde del órgano de prueba. O sea, ya no va a haber una información dinámica como prueba, producto de lo que dijo el perito, sino va a haber una información estática, porque ahí recién, para los que querían preguntar, doctor, ¿y qué pasó con el informe pericial? No es prueba, no es prueba. Pero si falta el perito, si el perito se prescinde de la declaración del perito, recién usted en juzgamiento puede pedir que se admita como medio de prueba el informe pericial. Pero esto ya no es una prueba personal, es una prueba documental. Entonces el informe pericial entraría a la actuación probatoria como prueba documental cuando se excluye, cuando se prescinde, en este caso, la declaración del perito. Entonces, doctor, es decir que si el perito declara el informe pericial no es prueba, no es prueba. Y ahí vienen muchos hierros, en este caso, de los litigantes, fiscales, procuradores, jueces, ¿no? Que no, en este caso, no toman en cuenta eso. Porque a veces el código dice, señor, lectura del informe pericial, ¿para qué? Si el órgano de prueba va a declarar. No, o ratifíquese sobre la declaración, ¿para qué? Si va a haber contradictorio. No tiene sentido, son rezagos del anterior sistema. Acá lo que interesa es que le va a preguntar, en este caso, al perito, ¿no? ¿Quién le va a preguntar? La defensa técnica del imputado, ¿no? Si el perito lo ofreció, en este caso, el fiscal. ¿Y cómo tiene que preguntar? Ahí yo aconsejo, aunque el código no lo dice, que haya, en este caso, un perito que asesore a ese abogado, porque el abogado puede saber de leyes, pero no sabe de una especialidad, más aún, con experiencia de parte de un perito.
Entonces ahí, ¿para qué? Para que las preguntas sean técnicas. Al perito hay que preguntarles preguntas técnicas sobre el procedimiento que empleó, si es el adecuado o es anticuado, ¿no? Sobre las conclusiones que llegó, terminologías que lógicamente quizás son muy técnicas. Entonces tiene que hacer preguntas. Y preguntas, lo más difícil que no es cualquier pregunta, son preguntas de refutación, son preguntas para desacreditar al perito. Entonces no es cualquier pregunta, son preguntas rebuscadas. ¿Y quién va a encontrar esas preguntas rebuscadas? ¿El abogado? No. Lo tiene que hacer otro perito que conoce sobre pericias, entonces él orientará. Es recomendable ahí lo que se llama el perito interconsulta, ¿no? Uno puede ir con el perito y el perito le asesora en las preguntas que pueda hacer. Es lo más recomendable ¿para qué? Para alturar, en este caso, el debate cuando se trate de peritos especializados, ¿no? Bien, se produce la actuación. El perito declara, se produce el examen cruzado, las objeciones, se materializa la información y hasta ahí acabó la actuación. En la otra fase es la fase de valoración. La fase de valoración, en este caso probatoria. Entonces, ¿cómo valora las partes? ¿Cómo las partes, el abogado, el fiscal, cómo valoran? Ya saben que esa información ingresó producto del contradictorio, entonces ellos tienen que valorar subjetivamente desde la posición de la parte procesal como su pretensión. ¿Para qué? Para que finalmente el juez lo haga en su sentencia, no haga una valoración ya objetiva. Y el juez que tiene que utilizar el sistema de la sana crítica, ¿no? El sistema de valoración impuesto por el Código Procesal Penal está en el artículo 393, inciso segundo del Código Procesal Penal. Implica una valoración individual, una valoración conjunta, en este caso de las pruebas. Es decir, de solo todo lo que se actuó en juzgamiento, con excepción de que, si es que en algunos casos hay prueba anticipada. Si hay prueba anticipada, entonces la prueba anticipada entra también a ser valorada, en este caso, en la fase de valoración. ¿Ya? Entonces, ese es en sí las etapas, en este caso, que tiene la fase de la prueba, que tiene la prueba en la primera instancia, ¿no? Y estas fases se consuman ¿dónde? En etapa intermedia y etapa de juzgamiento, ¿no? O sea, en la fase depurativa y expositiva en este caso, expositiva de la teoría del caso, ¿no? Bien. Si entendemos entonces cómo se produce la prueba, sea primero, por prioridad, por medio del informe del perito, por el debate, el examen cruzado al perito, y segundo, en caso que no se pueda hacer eso, por una valoración, en este caso, una actuación y valoración en este caso, el informe pericial, pero como prueba documental. Al informe pericial usted no le puede hacer preguntas, no le puede hacer examen cruzado, el documento no le va a responder, ¿no? Entonces la información tampoco va a aumentar, la información está ahí, entonces lo único que puede hacerse para producirse un contradictorio es que usted puede observar, ¿no? Observar algunas cosas positivas o negativas de esa pericia. Entonces lo que yo denomino concurso de observaciones. Ese concurso de observaciones materializan el contradictorio para prueba documental pericial. ¿Ya? Entonces, en el mundo de la prueba, en este sistema acusatorio tenemos prueba personal y la prueba, en este caso, la prueba documental. O el perito declara, si hablamos de un perito, o el informe pericial suple a esa declaración del perito, pero ambos no son pruebas. Una excluye a la otra. Se da prioridad a la declaración del perito. Y usted dirá, doctor, ¿por qué se da prioridad a la declaración del perito si más bonito está ahí en el informe pericial? Ya lo dijo, ya lo expuso. No. ¿Por qué? Porque el perito tiene que explicar, pues. Ya, el perito tiene que explicar sus conocimientos, cómo han sido, cómo llegó a esa conclusión. ¿Ya? Y tiene que ser sometido al contrainterrogatorio de la otra parte, para que no haya dudas de que ese informe es genuino, es auténtico, ¿no? En base a esa información se va a debatir y se va a establecer una sentencia penal. Entonces, ese órgano de prueba, ese perito, lógicamente tiene que estar, llamemos así, solventado, ¿no? Solventado en la probática con, en este caso, ese examen cruzado que se da.
ese examen cruzado es lo que va a materializar prácticamente la prueba en el sistema acusatorio, ¿no? Muy bien, estas son las fases, en este caso de la prueba, ¿no? Que tenemos, ¿no? Los principios, en este caso, de licitud, por ejemplo, ¿no? Principio también hay una necesidad a veces de la prueba, ¿no? Porque pueden haber 20 testigos, es suficiente con 4, ¿no? ¿Para qué más sobre lo mismo? ¿No? Igual, ¿no? La fase de admisión, ¿no? ¿Qué es un principio básico? Es la pertinencia, ¿no? ¿No? Esta es la vinculación con el objeto de la prueba, ¿no? La mayoría tiene que ser pertinente, ¿no? Si yo investigo una violación, tiene que ser sobre la violación, pues no va a ser sobre robo la prueba, ¿no? ¿No? Igual, la naturaleza del delito, el objeto de la prueba gira sobre el hecho punible, vincula al hecho punible. Ese es el objeto de la prueba, es la vinculación que se tiene, ¿no? Que la prueba tiene con el hecho punible, ¿no? ¿No? Por ejemplo, una pericia psicológica es importante, es pertinente para un delito de violación. Un certificado médico legal, eso es pertinente, ¿no? Una pericia grafotécnica, ¿qué tiene que ver en el delito de violación? ¿Ah? ¿Qué tiene que ver en el delito de violación? Entonces, es importante el objeto de la prueba. Eso es lo que te va a vincular, es lo que va a materializar prácticamente, llamemos así, va a materializar lo que es en sí el hecho punible, ¿no? Este principio de pertinencia, lógicamente, está en el artículo 352.5b del Código, en este caso, procesal penal. ¿Qué pasa si no tienes esa condición? Se te excluye, se te declara inadmisible. Es una forma de exclusión de un medio de prueba al declararte inadmisible. Otro principio es el conducencia, ¿no? Para que haya un procedimiento pericial hay muchos principios, ¿no? El primero, el principio inicial es que el perito en un proceso penal, por eso no funciona la prueba trasladada. La prueba trasladada, una pericia de otro juicio que yo lo quiera pasar a este juicio. Eso procede. Eso en el anterior sistema sí procedía, porque todo era prueba y la prueba sí lo pasa, era prueba. No, no. Acá el perito tiene que ser examinado, eso es prueba para este caso. Bueno, pero fue examinado en el otro juicio, sí, pero ese es en el otro juicio, ¿no? Eso no puede haber prueba trasladada, ¿no? Precisamente, ¿por qué? Por el principio de conducencia, ¿no? El principio de conducencia implica que ese perito sea designado por un juez, un fiscal de la investigación, ¿no? Estamos investigando un delito de violación en estos momentos, entonces, sobre esa investigación tiene que estar, lógicamente, la designación por el juez de investigación, de repente vía tutela no le quisieron admitir su pericia y el juez ordenó, o si lo admitió y definitivamente el fiscal ordenó que realizara una pericia, en este caso, ese perito. Entonces, el principio de conducencia se inicia con, en este caso, ya vemos así, la designación del perito por un juez o por un fiscal, ¿no? Que trabaje en la investigación. Entonces, otro principio de conducencia, o sea, el procedimiento para trabajar un informe pericial, ¿no? Esto, lógicamente, está regulado del artículo 172 para adelante del Código Procesal Penal, donde habla del sistema pericial. Y un parte del sistema pericial es la igualdad de armas pericial. La igualdad de armas pericial, ¿qué implica? Si van a nombrarse un perito, se le tiene que poner en conocimiento en 5 días a la otra parte. ¿Para qué? Para que si desea, presente su perito de parte. Entonces acá, por ejemplo, no cumple la conducencia como en el anterior sistema. Yo digo, yo tengo un problema, yo tengo un delito, yo tengo un hecho ilícito. Entonces, ¿qué hago? Contrato un perito, psicólogo, voy a un psicólogo, voy a un médico, hágame una pericia. Y el perito lo hacía, y esa pericia se ingresaba al proceso penal. Y eso era válido. Hoy en día, ¿eso puede ser válido? No, eso no puede ser válido. ¿Por qué? Porque ese perito le designó la parte procesal, no el juez o el fiscal. ¿Qué tiene que hacer la parte procesal? Solicitar al fiscal la designación de un perito psicólogo como perito de parte para que realice, lógicamente, una pericia. Eh, Eso es el que autorice, es el fiscal. Y en el peor escenario, si el fiscal no quiere autorizar, usted pide su tutela para que sea el juez el que ordene al fiscal. Entonces, o es el fiscal en forma voluntaria, o es el fiscal en forma obligada a través del juez, porque finalmente lo tiene que hacer. En este caso, si le ordena, en este caso, el juez,
¿no? A pedido, en este caso, de la otra parte, ¿no? Entonces, eso es, en este caso, yo voy a dejar media hora para las preguntas, ¿ya? Voy a desarrollar el tema y anoten su pregunta y yo encantado, esta vez, como dice Reader, va a haber para que yo les explaye, pero no quiero, la parte cognitiva es importante, si no, vamos a desorbitar, ¿ya? Anoten su pregunta, encantado, yo lo voy a absolver, ¿ya? Entonces, viene también, ese es el principio de conducencia pericial. En este sistema cualquiera no posee perito, entonces no es carta blanca. Usted tiene un informe pericial y lo ingresa, y esa es pericia. Sí es un informe pericial, pero al no tener conducencia va a ser declarado inadmisible, ¿no? Y declarado inadmisible y se queda ahí, no va a pasar a juicio, por lo tanto no va a tener posibilidad de que usted ofrezca ese perito y sea admitido. ¿Por qué? Porque ese perito, al hacer su informe pericial, no fue designado por un juez o por un fiscal de la investigación. ¿Quién lo dice eso? El Código Procesal Penal. Ese es el nuevo sistema procesal penal. Ese es el nuevo sistema, en este caso, para el procedimiento, en este caso, para un procedimiento pericial. Y eso pocos lo conocen, eso pocos lo trabajan, y tienen problema al momento ya de la actuación probatoria. Entonces, eso en cuanto a la conducencia. La conducencia, ¿qué implica? Los requisitos que te exige el Código Procesal Penal para que sea un medio de prueba. Por ejemplo, para testimonios, el abogado tiene secreto profesional, el médico también. Entonces, ellos tienen ahí supuestamente un presupuesto que le dice que no están obligados a declarar. Tú tienes que respetar eso, ¿no? Tienes que respetar, en este caso, es el procedimiento que es para testigos, el procedimiento que es para peritos. Si tú respetas eso, entonces estás cumpliendo con el principio de conducencia. El otro principio es la utilidad, ¿no? La utilidad es importante. Estos principios yo los conozco como principios de contorno. ¿Por qué? Porque estos principios no analizan el contenido de la información. Eso quiero ser bien claro, porque muchos jueces están trabajando mal esta situación, ¿no? Y muchos fiscales y muchos abogados lo permiten, porque no debería permitirse. Inclusive en prisiones preventivas hay muchos jueces emblemáticos que están tocando esto, ¿no? O sea, estos principios que estamos tocando, en ninguna parte está tocando el contenido, porque el contenido se guarda, el contenido de la información se guarda ¿para quién? Para el juez de juzgamiento. El juez de investigación, más bien como juez de garantías, tiene que proteger este contenido. Solo tiene que ver el cascarón, solo tiene que ver el contorno, solo tiene que ver si es pertinente, útil, conducente, ilícito. Si tiene esas condiciones, esa información, pasa, se admite y pasa ¿de dónde? A juzgamiento. ¿Para quién lo tiene que ver ahí? El juez de juzgamiento, unipersonal o colegiado. ¿Por qué? Porque delante de él se van a debatir esa información. No es correcto que, como en audiencia de prisión y otras audiencias, se debata la información, ¿no?, del elemento de convicción en audiencias previas al juzgamiento. Y se hace bastante. Es muy recurrente, inclusive en audiencias que se televisan. Y eso está mal. Y eso debe cambiar, porque eso no corresponde al sistema acusatorio. Bien, el principio de utilidad también tiene que ver con la pertinencia, tiene que ver con la conducencia. ¿Qué tan útil es para la teoría del caso, no? Si de repente es un testigo que vio cómo se cometió el hecho ilícito y es un testigo presencial, importantísimo. Igual, el peritaje es súper importante, es súper útil, ¿no? Pero no puede ser cualquier peritaje. Tiene que ser, en este caso, un informe pericial que esté vinculado, lógicamente, al hecho ilícito, ¿no? El hecho ilícito, depende del hecho ilícito, depende en este caso, para que se vincule en este caso el informe pericial, ¿no? El otro principio es el principio de licitud. Ya, ahí reitero, por favor, anote la pregunta, le voy a dar media hora para que pregunte, ¿ya? No me estén alzando la mano porque si no me desconcentran, ¿ya? Por favor, les pido eso, ¿ya? Voy a hacer la clase hora y media hora para preguntas, no hay problema. Anoten la pregunta y yo les respondo, encantado, ¿ya? Más que ahora no hay un límite, mucho mejor, ¿ya? El principio de licitud, pero quiero que entiendan esto, porque esto poco lo conocen, no están en muchos libros, no están trabajados, ¿no? El proceso ha cambiado, el sistema ha cambiado, la forma de prueba ha cambiado. Eso quiero que entiendan, ¿no? Para eso son estas clases, ¿no? Que lógicamente lo trabajan con bastante profundidad y traen expertos, no traen a cualquiera, traen a un magistrado que trabaja esto diario, ve juzgamientos en primera y en segunda instancia, escribe sobre esto, es docente, maestría, entonces aprovechen al máximo.
Aprovechen al máximo. No todos los expositores tienen esas condiciones, señores. Aprovechen al máximo y anoten todo lo que quieran preguntar y lo vamos a trabajar bien. Pero esto no se conoce bien, esto del 3525B, y es importantísimo. Ustedes lo tienen que trabajar. Si quieren salir airosos en un proceso penal, este 3525B es importantísimo, porque da las condiciones para que tu medio de prueba o tu elemento de convicción, en este caso, sea declarado admisible, o sea, tenga oportunidad de convertirse en prueba. Eso es lo importante. O sea, tenga la oportunidad de que llegue a juzgamiento y se convierta en prueba. Todavía no es prueba. Todavía no es prueba. Esto que te exige, en este caso el 3525B, simplemente son exigencias para que este elemento de convicción o este medio de prueba tenga posibilidad de ser prueba. Doctor, y si no cumple estas condiciones, definitivamente, ¿qué va a hacer el juez? Va a declarar inadmisible. Y si te declara inadmisible, se queda en etapa intermedia. No pasa a juzgamiento. El autoenjuiciamiento, ¿no? Cuando evalúa y controla los medios de prueba, va a controlar con la condición. Si tiene estas condiciones, se admite. Si no tiene, le falta una condición, se declara inadmisible. Y si declara inadmisible, no pasa a juzgamiento. Así de práctico. Entonces es importante. ¿Y por qué es importante? Para que ustedes, cuando lleguen a etapa intermedia, lo vean, no. Sino, fiscalía y la defensa, en este caso el imputado, desde el aspecto punitivo, el actor civil y el tercero civilmente responsable del aspecto resarcitorio, desde el inicio de la investigación, desde la formalización de investigación, tenga presente que su elemento de convicción, su testigo, su perito, ¿no? Sus documentos, no tienen estas condiciones en la investigación, porque si no la tienen, esto no va a aparecer. No la tienen, no la tienen. Va a llegar a etapa intermedia y lo único en el debate se va a determinar que no la tienen. Y si no la tiene, inadmisible. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que en la investigación las partes procesales tengan conciencia de eso. Tengan conciencia que sus medios de prueba, sus elementos de convicción personal o documental, en etapa intermedia van a ser controlados para ver si pasan o no pasan a juzgamiento. Y van a ser controlados por 4 presupuestos. Esto lo que estoy señalando, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Si el fiscal o la defensa trabajan estos elementos de convicción de la forma como lo estoy señalando, no van a tener problemas. Todos sus elementos de convicción que consigan y busquen o presenten y ofrezcan van a ser admitidos en etapa intermedia. Van a tener posibilidad que esos elementos de convicción se conviertan en prueba. Y si se convierten en prueba, van a tener, lógicamente, insumos para la sentencia penal. Eso es lo que yo quiero que entiendan. Y esto es distinto a la valoración del contenido, ¿no? Totalmente distinto, porque la utilidad, la pertinencia, la conducencia no tiene nada que ver con el contenido. En cambio, cuando hablamos si ese contenido es fiable, ¿ah? No estás hablando de utilidad. Fiabilidad, o sea, yo puedo confiar en esa información, entonces es de fiabilidad. Esto tiene grado de certeza, es verosímil, es creíble. ¿Ya? Ahí tiene que ver con el contenido. ¿Cómo interpreto esta información que ya es prueba? ¿Y con quién la comparo? Ese es el otro paradigma. El paradigma para el contenido es fiabilidad, verosimilitud, interpretación y comparación cuando se valore la prueba individualmente y conjuntamente. En cambio, para el elemento de convicción no vas a aplicar fiabilidad, no vas a aplicar verosimilitud, vas a aplicar utilidad, conducencia, en este caso pertinencia y licitud. Esos 2 paradigmas es importante. El primer paradigma para el elemento de convicción y el segundo paradigma para, en este caso, la prueba, para valorar la prueba, ¿ya? Este principio de licitud tiene que ver mucho, porque hoy día en un congreso internacional veo que un expositor internacional y otro nacional hablan de prueba ilícita, ¿no? En este sistema es escaso la prueba ilícita, ¿no? Prueba ilícita, en el otro sistema, lógicamente había ese soporte, porque desde el inicio de la investigación había prueba. Acá desde el inicio de investigación no hay prueba. Doctor, pero hay torturas. Doctor, pero hay ilicitud. Doctor, es que vulneraron mis derechos fundamentales, mis derechos humanos, ¿no? Entonces, no, si me han sacado información con torturas, la policía me torturó,
Esa es prueba ilícita, claro, para lo anterior sí era prueba, porque todo lo que sucedía en la instrucción era prueba, pero acá no, es un elemento de convicción, sí, es una información que se saca, sí, una información, un elemento de convicción ilícito, sí, pero no es prueba ilícita, ¿no? Y lógicamente este sistema, ¿no? No va a permitir que cuando haya ilicitud se transforme en prueba, ¿no? Eso que quiero que lo entiendan, ¿no? Hay un primer escenario que es la investigación, que es un escenario no probatorio. ¿Para qué? Para evitar que cualquier cosa sea prueba, ¿no? Esta etapa intermedia, ¿no? Se conoce como fase depurativa porque ahí se va a depurar. Se depura excepciones, se depura cuestiones previas, se depura elementos de convicción. No todo elemento de convicción debe pasar, en este caso, a juzgamiento. Y uno de los elementos que no debe pasar, de convicción, que no debe pasar a juzgamiento, son los que tienen vicios de ilicitud, ¿no? Eso justo que en el anterior sistema se llamaba prueba ilícita, esos vicios de ilicitud que se materialicen en este sistema en lo que vendría a ser elemento de comisión, no deberían pasar. ¿Qué deberían ser declarados? Inadmisibles. Por ejemplo, la declaración del policía que torturó a Juan Pérez, ¿no? Y obtuvo información. Ese órgano de prueba no debe declarar. ¿Por qué? Porque lógicamente está lleno de ilicitud. La tortura es vulneración de un derecho humano. Una cosa es sacar información y otra es sacar información a la fuerza. No, pero eso no significa que sea prueba ilícita. En el anterior sistema sí. La declaración con torturas era prueba ilícita, porque no había actos de investigación. Eran actos de prueba desde el inicio. Eso también quiero que entiendan. Quiero que comprendan, porque es otro chip este sistema. Entonces, por eso encontramos libros de prueba ilícita, sí, ¿no? Sí, porque en el anterior sistema sí había prueba ilícita, pues desde el inicio. Habían actos de prueba desde el inicio. En la investigación, quien investigaba era el juez instructor. Entonces, desde el comienzo había prueba. Eso quiero que lo entiendan. Ahora no. Lo que hace el fiscal no es prueba. El fiscal es director de la investigación, pero es parte procesal, ¿no? Para qué se realiza esa investigación? Para que el fiscal tenga claro dos cosas: su acción, el ejercicio de la acción penal, o sea, su formalización de investigación preparatoria, y su pretensión, cuando haga su requerimiento de acusación o requerimiento. Eso lo tiene que tener claro el fiscal. Y se le dé el escenario de la investigación para que haga y realice ello. Por eso, desde las banderas de la doctrina, yo postulo en este caso lo que es el fáctico diferenciador, ¿no? Para que la parte también, ¿no? Ofrezca pruebas, pero no puede ofrecer pruebas al vaivén, sino ofrezca pruebas desde el punto de vista, ¿no? De unas proposiciones fácticas contrarias a la imputación del fiscal. Si tiene proposiciones fácticas contrarias a la imputación del fiscal, entonces va a ser solventado como medio de prueba o elemento de convicción de esa naturaleza, que finalmente se van a convertir, lógicamente, en medio de prueba o elemento de convicción, y finalmente en pruebas negativas, y van a formar los contraindicios en juzgamiento. Ese es el recontra importante. Entonces la licitud es un principio básico, ¿no? Lo que era prueba ilícita, o sea, ya no, imagínense pues que ese policía no pase, entonces se cae inadmisible, ¿no? Es el ofrecimiento de un policía que pues tomó la declaración al testigo y lo tomó y le sacó, qué sé yo, a fuerza de torturas, ¿no? Entonces, lo va a declarar inadmisible, o sea, ese policía no va a declarar, no va a declarar, ¿no? ¿Por qué? Por lo tanto, no se va a convertir en prueba su información, porque no se va a escuchar su información. Pero en cambio, si se admite y ese policía declara y se somete al contrainterrogatorio y al redirecto y recontrainterrogatorio, esa información con vicios de ilícitud se convierte en prueba. Y eso sí sería prueba ilícita. Entonces hay que impedir eso. Y este sistema permite que se convierta, en este caso, estos elementos de convicción en este caso, pruebas. Entonces es importantísimo esto de acá del principio de licitud, ¿ya? Muy bien, esos son los 4 presupuestos, ¿no? Que corresponden en este caso llamemos a lo que corresponde a la admisión probatoria. En cambio, la actuación probatoria tenemos dos cosas, ¿no? Donde entra el peritaje, que finalmente lo vamos a tocar. Estas diapositivas, yo les he dado
Idiápolis y al Colegio de Abogados de Cañete para que lo tengan ustedes, ¿no? Como material, ¿no? Entonces, no se preocupen de anotar todo, solo anoten qué diapositiva es para que ustedes lo tengan en este caso a su disposición. Ahora, esto del examen, ¿no? La actuación es importante, ¿no? Muchas se hablan de técnicas de litigación, se hablan de esto para peritos y para testigos, ¿no? Ambos son órganos de prueba, ¿no? Y ambos forman la prueba personal. En este sistema hay prueba personal y prueba, en este caso, documental. La más importante, y lo dice el Código Procesal Penal, es la prueba personal, ¿ya? O sea, la declaración que va a dar el testigo, la declaración que va a dar el perito es importantísimo, ¿no? Por eso yo le denomino información dinámica a la información que ingresa como prueba de los órganos de prueba. Información dinámica, ¿por qué? Porque va más allá de su declaración previa de testigo, porque va más allá del informe pericial que dio. El perito no solo va en este caso a explicar, ¿no? Todo lo que hizo en su informe pericial, sino que inclusive nos va a aclarar algunos términos para las partes procesales y para el juez. El juez puede hacer preguntas aclaratorias, no puede sumar información, pero sí puede hacer preguntas aclaratorias, porque en base a esa información el juez va a condenar y va a sentenciar o va a absolver. Entonces, eso es importante. ¿Y eso cómo se produce? Como le hemos dicho, y acá está, ¿no? ¿No? Interrogatorio, contrainterrogatorio, redirecto, recontra y las objeciones. Ese es el sistema, el nuevo procedimiento para la conversión de la información de un testigo o de un perito en prueba. Doctor, no le entendí. El perito empieza a declarar. Le hacen preguntas abiertas. ¿Eso es prueba? Eso no es prueba. Doctor, entonces, ¿cuándo se convierte en prueba? Cuando la contraparte empiece a hacer el contrainterrogatorio. Porque esa información que ingresó solamente ¿para qué? Para acreditar información. No fueron preguntas con presión, fueron preguntas abiertas, más bien preguntas sin presión. Señor perito, explique la metodología que empleó. Explica todo lo que está en su informe de pericia. Señor perito, explique las conclusiones a las que llegó. Y explica todas las conclusiones a las que llegó. Señor perito, ¿qué significa en este caso que diga, en este caso, con consecuencias negativas de plano sexual? ¿No? En un delito de violación. Usted ha puesto ahí que hay consecuencias negativas, sí, y el perito explica. Entonces son explicaciones, son preguntas sin presión, son preguntas donde el perito puede explayarse. En cambio, en el contrainterrogatorio no te puedes explayar, ¿no? Le ponen en presión al perito. Si el perito empleó un procedimiento, de repente la pregunta va a ser, señor, diga, ¿es cierto que el procedimiento que usted empleó prácticamente ha sido superado por tal procedimiento? Diga si es cierto o no. Y de repente es cierto, porque es un procedimiento que se aplica desde hace 20, 30 años y actualmente se aplica otro procedimiento. Si él dice que sí es cierto, dígame, ¿no está desacreditando esa información pericial que ingresó? Claro que sí, lo está desacreditando, no va a ser fiable, ¿no? ¿No? Entonces, o que le diga, señor perito, diga usted que en las intervenciones judiciales que usted ha intervenido tiene como 15 quejas, en este caso, la información que usted vertió en juicio, si es cierto. De repente ya están archivadas, de repente ya se quedaron ahí, pero él dice si es cierto y quiere explicar, señor, es cierto, pero de repente ya están refundidas, que sé yo, unas cuantas. No, pero él dice, no, señor, pregunta cerrada. Ya dijo, solo mi pregunta es si es cierto o no es cierto. ¿Es cierto? Listo, ya está. Ahí déjelo. Se lo está desacreditando. Entonces lo tiene que rehabilitar la otra parte con el redirecto. Explique usted, esto que dijo que era cierto o incierto, explíquelo por qué. Entonces le da oportunidad, lo rehabilita. Eso es este sistema. Eso que estamos haciendo y estoy señalando es el examen cruzado. Y es importantísimo. No se está haciendo muy bien. En los juicios a veces se está haciendo indebidamente. No se aplica esto de acá. Por lo tanto, la información que ingresa es una información sin muchas presiones. O sea, el contra y el recontra no se está aplicando debidamente. Las objeciones tampoco, entonces ingresa todo. Y a veces quiere ingresar con preguntas abiertas, sumatoria de información, sin contradictorio. Este sistema de del examen cruzado elimina, ¿no? La posibilidad, cuando se produce el contra, elimina la posibilidad de que haya un principio de comunidad de la prueba absoluto. Quien está limitado acá es quien no ofreció al testigo o al perito. Él al contrainterrogar solo puede contrainterrogar sobre la información que ingresó. No puede agregar información, ¿ya? ¿Para qué? Para que se produzca el contradictorio. Eso es, en este caso, este sistema.
algo totalmente distinto en el anterior sistema, en el sistema mixto. Muy bien. Y lo otro, tenemos la actuación de la prueba documental, como hemos dicho, ¿no? Las actas. Por eso no hay prueba preconstituida, ¿no? El código dice, bueno, hay elemento de comisión urgente, necesario, pero prueba constituida, no hay prueba, porque la prueba se produce solo en juicio y en el contrainterrogatorio. Puede haber elemento de comisión importante, necesario, que se vea como prueba documental y se transforme en prueba documental en juzgamiento, sí, pero no hay prueba preconstituida del inicio, no hay prueba trasladada. ¿Por qué? Porque siempre tiene que respetarse el procedimiento del contradictorio y eso solo debe producirse ¿dónde? En actuación probatoria y esto es en el juzgamiento. Entonces, si no, no tendría sentido. Entonces, la prueba documental son todos esos documentos, ¿no? Ah, esas fotografías que usted tomó, ah, ese video que usted escuchó, pero el video no es que lo lleve el UCB, no es que le lleve, en este caso, el CD. No, ¿no? La prueba documental es que ese CD o ese video sea transcrito en un acta. Usted pida que se transcriba con intervención de las partes procesales que aclaren toda esa información que ingresa. Esa es prueba documental. Esa acta de transcripción, en este caso del video del CD, eso viene a ser, en este caso, un elemento de comisión que se va a transformar en prueba, en este caso documental. Todos los documentos que usted preside, las fotografías, ¿no? Es parte, en este caso, de la prueba, en este caso documental. Y entonces, ¿qué se va a hacer con esa información? Esa información que es distinta a la información que da el testigo o el perito, que pueden ser, en este caso, confrontadas. Esta información no puede ser confrontada así directamente como se hacía, en este caso, cuando lógicamente declara el perito. Entonces, acá va a haber un concurso de observaciones. Como la información es estática, ¿no? Lo que está ahí en el informe pericial es estático, entonces usted va a hacer un concurso de observo las conclusiones en forma positiva, lógicamente, y en forma negativa lo hará, en este caso, la contraparte, ¿ya? Bien, y la fase de valoración, ¿no? La fase de valoración en este sistema ha cambiado, ¿no? No, acá el juez ya no es un perito de peritos, el juez no es, en este caso, el juez que va a sentenciar por íntima convicción, como en el anterior sistema del Código de Procedimientos Penales de 1940, que en algunos distritos judiciales está vigente todavía por el sistema liquidador, juzgado y salas penales liquidadoras. ¿No? Todavía porque hay casos anteriores al 2004 que todavía no han prescrito y se llevan todavía en el sistema liquidador, ¿correcto? Porque de repente está con orden de captura y no lo capturaron, lo capturan y si todavía no ha prescrito, lógicamente se acaba el juicio. En ese sistema no había una evaluación individual y conjunta. El 393, inciso segundo del Código Procesal Penal obliga que la evaluación tiene que ser individual conjunta. O sea, una declaración de testigo tiene que valorarse si es fiable, si es verosímil, cómo se interpreta, cómo se compara. Si hay una declaración, una prueba, un acta, no como prueba documental y ha sido admitida, igual se va a valorar en este caso de esa manera, ¿no? Uno por uno, prueba por prueba. Eso es valoración individual. Entonces, la sentencia tiene que graficar eso. Si no grafica, doctor, se va a anular. Esa sentencia se va a anular. En la evaluación conjunta, si en la evaluación individual tú dijiste 5 pruebas, 5 elementos de comisión están bien y 2 están mal, ¿no? Entonces usted en la evaluación conjunta, que entran los 7, usted dirá por qué prevaleció, ¿no? En este caso, de repente la información que dieron 7, de 7, 5, por ejemplo, ¿no? Ah, entonces usted va a establecer, ¿no? Pero sin dejar también de motivar, porque esos dos, pese a que tenían también fiabilidad, pero era contraria a la tesis de los 5, en este caso no ha prevalecido. Eso lo tiene que enseñar usted, ¿no? Lo tiene que enseñar el juez al momento de la valoración. Entonces, eso se llama valoración conjunta, ¿no? ¿Ya? Ahora, en eso, los principios que en esta actuación, cuando se produce la prueba, tiene que haber la inmediación. ¿Quién va a servirle de insumo a esta información? El juez de juzgamiento, ¿no? El juez de juzgamiento unipersonal o colegiado. Y también el juez de juzgamiento de segunda instancia, porque hay juicios de segunda instancia, ambos. Eso es el principio de inmediación, que el juez esté conectado con la información que se produce, ¿dónde? En juicio, ¿no?
En juicio tiene que estar. El principio de contradicción que se da a través del examen cruzado o el concurso de observaciones en cuanto a prueba, en este caso documental. Entonces, el principio de contradicción es importantísimo porque en eso se funda el sistema acusatorio. El principio de publicidad, las partes, inclusive así sea una audiencia virtual, pueden ingresar las partes. Se identifican e ingresan las partes como auditorio. Ya, la publicidad es importante. Y finalmente el principio de comunidad de la prueba, ¿no? Claro, ese principio de comunidad de la prueba. Si de repente, en este caso, llamemos así, este principio de comunidad de la prueba, hace, en este caso, que la prueba de las partes, ¿no? Sea, pues, de la contraparte, pero en forma limitada. Este principio de comunidad de la prueba, pues, se materializa, pero en una forma relativa, no absoluta, ¿no? No absoluta, ¿no? Muy bien, esos son principios básicos que debe tener la actuación probatoria. O sea, en la declaración del perito tiene que estar estos principios, ¿no? El principio de inmediación, de contradicción, de publicidad y comunidad, en este caso, de la prueba. Hay el principio de continuidad, ¿no? Las sesiones son continuas, estamos en un juicio, solo ahí se produce prueba, ¿no? El principio de concentración, las sesiones tienen que ser de un día para otro, 360, no se está cumpliendo. ¿No? Hoy día justo vengo de un congreso de flagrancia. ¿Cuál es la diferencia entre un juicio de flagrancia y un juicio común? No, no debería haber diferencia. El juicio debe ser rápido. El 360 del proceso común habla de un juicio que debe ser en días consecutivos, pero en ninguno de los 35 distritos judiciales se está cumpliendo. El 360 no se cumple, el inciso primero, el inciso quinto. No debe haber juicio paralelo. ¿Por qué? Porque perjudica la inmediación. Yo soy un juez, imagínese, que si llevaría 4 o 5 juicios paralelos. Una hora llevo un juicio, las otras 2 horas llevo otro juicio, la otra, ¿qué me voy a acordar? Eso no es el sistema, ese es el sistema antiguo. Pero sin embargo, no se está dejando de aplicar. Se sigue aplicando y se está aplicando mal. Este sistema no dice así. Es como en Ecuador. En Ecuador funciona este sistema acusatorio. Yo he tenido alumnos, jueces, ecuatorianos en la San Juan. Y me decían, doctor, pero eso no es novedad. Yo empiezo y al día siguiente estoy terminando el juicio, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? El otra vez, el día jueves de la semana pasada, Benji Espinosa estuvo en un juicio, donde yo era el presidente, pues, del colegiado, un juicio especial contra una fiscal. Y él dijo, señor, yo agradezco que hace mucho tiempo estaba ante un jurado, un juzgado, concentrado, más allá de la inmediación, más allá de la publicidad, más allá de la oralidad, concentración. 5 sesiones, 20 pruebas, inmediatamente sentencia. Eso no ocurre así nomás. Eso se llama concentración y la concentración es importante. Y yo coincido con eso que dijo, ¿no? Y tratamos de hacer eso, pero pocos son los que hacen. ¿Por qué? Porque se requiere un juez de juzgamiento preparado, que saque la sentencia inmediata, que escuche y resuelva. Ese es el sistema acusatorio. ¿Pasa eso? No. Suspendemos cada 8 días, pero no dice, doctor, pero el 360, inciso tercero, nos habla que cada 8 días puede durar una sesión. Sí, pero en forma excepcional, no es la regla. Porque eso era la regla en el anterior sistema, cada 8 días, que sesión, por lo tanto, un juicio demoraba 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, ¿no? Y además tenías que citar al testigo o al perito 3, 4, 5 veces, las veces que quiera, hasta que se desista una de las partes. Eso no ocurre acá, ¿no? Si el testigo no viene o el perito no viene, se ordena su conducción compulsiva por única vez. Y si pese a eso el policía dice que no lo encontró, simplemente se prescinde y se ingresa su prueba documental, sea, si es un testigo, su declaración previa de testigo, o sea, en este caso también, en este caso, el informe pericial si el perito no viene a declarar. Entonces, esto es básico, es importantísimo, la concentración, porque hace que los otros principios funcionen. La concentración es el principio más importante, pero que no se viene aplicando en este sistema acusatorio. Por eso que este sistema acusatorio, que en la ley está todo, ¿no? Al no aplicarse, lógicamente, tiene falencias, ¿no? Otro principio en juzgamiento, no puede haber juicio, no puede haber actuación, ¿no? Si no se identifica al juez.
Tú tienes que identificar. O sea, acá no hay jueces sin rostro. No, acá, para este juicio, en este sistema, tiene que identificarse al juzgador. Por garantía, por transparencia, ¿no? Y dos, la presencia obligatoria del imputado y su defensor. Si el imputado o el defensor no está, no puedes aperturar el juicio. Se apertura el juicio y debe terminar inmediato. Eso es lo que falta. Y eso requiere bastante capacitación, bastante seguridad, bastante práctica. Pero si no empezamos, ¿cuándo lo vamos a tener? Es un problema, ¿ya? Muy bien, eso es en cuanto a actuación, en este caso probatoria, ¿ya? La valoración también probatoria que ya hemos señalado, y me quiero ir a esto, que muy poco se trabaja, ¿no? Porque yo quiero que ustedes sumen, porque tenemos varias sesiones y hay cosas que yo no he desarrollado en otras sesiones. Entonces, en unas refuerzo y en otras, pues, hay que hacer. Este es importantísimo, ¿no? No la evaluación individual. Como decía, ¿qué es fiabilidad? ¿Qué es interpretación? ¿Qué es verosimilitud? ¿Qué es comparación? En este sistema acusatorio, las partes tienen teoría del caso. ¿Por qué en el anterior sistema, doctor, las partes no tenían teoría del caso? Porque el juez era el que se encargaba de eso. El juez era estratega. ¿Quién tenía que buscar la verdad material, la verdad, la verita real? El juez. ¿No? El juez estaba por encima de las partes. El juez era el encargado de encontrar esa verdad. Y por eso era que la reina era la prueba de oficio, porque el juez cuando quiera lo pedía y listo. Nadie se podía oponer. En este sistema no, eso ha cambiado, ¿no? Entonces, la valoración individual, el juicio de fiabilidad probatoria no implica no más que, en este caso, que tenga las cuestiones de firmeza de esa información, ¿no? La fiabilidad es que esa información sea fiable, sea confiable para el juez, ¿no? ¿Cómo se puede interpretar también, dependiendo si es prueba personal, prueba documental, también hay una interpretación? Y el juicio de verosimilitud es la posibilidad de aceptabilidad del contenido obtenido de una prueba. Claro, eso es importante, lo que nos va a dar finalmente, si es que se llega a consumar, en este caso, la sentencia. ¿Ya? Y finalmente, la comparación con la teoría del caso. En este sistema acusatorio, las partes deben tener su teoría del caso. ¿No? La teoría del caso del fiscal es acusar y que se condene. La teoría del caso de la defensa, si lo tuviera, es que lógicamente no se condene, no hay una condena, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Y punto, ¿no? Entonces, para eso están estos presupuestos, ¿no? En la valoración conjunta también es importante el filtro, que se llama examen global, ¿no? Y confrontación con los resultados probatorios, ¿ya? Ahora, acá, hay conceptos de interpretación, de verosimilitud y en este caso de lo que es la valoración conjunta. Ahora, en esta valoración, ¿no? Importante, que a veces en este caso se realiza, ¿no? Esta valoración probatoria es la valoración de la información, ¿ya? Cómo las partes procesales consuman esta valoración en sus alegatos de clausura. En sus alegatos de clausura, las partes argumentan esa información que previo estuvo ante ellos, que se llama actuación probatoria. Sobre ello, las partes tienen que buscar la congruencia con la sentencia. Tienen que invitarle al juez a que determine una sentencia bajo determinada situación. Y para ello, ellos tienen que valorar en forma subjetiva, no en forma objetiva. Quien valora en forma objetiva es el juez, pero sí en una valoración subjetiva, importantísimo, eso que lo tengan en consideración, ¿no? Bien. Ahora, hay principios, ¿no? Y este también otro aspecto importante, ¿no? El sistema de la sana crítica. O sea, ¿qué sistema de valoración empleamos? O sea, ese perito que ya declaró, ya doctor, declaró con examen cruzado, ya ahí se convirtió en prueba. Ahora voy a valorar eso que dijo. ¿Cómo lo valoro? Ah, a través del sistema de la sana crítica, ¿no? Y ahí es importante, porque ¿cuál sería más importante? ¿Un perito o un testigo? ¿La declaración de un perito o de un testigo? La declaración de un perito. ¿No? ¿Por qué? Por esto que llamamos, en este caso, el conocimiento científico. El conocimiento científico tiene identidad en este proceso penal ¿con qué? Con las pericias, con los informes periciales, ergo con los peritos, ¿ya?
Entonces, pero aparte del conocimiento científico, tenemos en este caso las reglas de la lógica, ¿no? Y es importantísimo que desde la perspectiva, en este caso, de una interpretación de una mayéutica jurídica, ¿no? Se emplee, en este caso, estos principios que ayudan bastante, ¿no? El principio de identidad, el principio de contradicción, el principio de razón suficiente y el tercio o tercero excluido. Esa información es importantísima, ¿no? Aplicar estos principios, ¿no? Estos principios que por lo general vienen desde Aristóteles, ¿no? Con excepción de la razón suficiente que lo hizo Leibniz. Entonces, principios básicos. ¿Y la lógica qué es? Es una ciencia. Entonces, lógicamente es parte del conocimiento científico. Y finalmente tenemos la máxima de la experiencia, ¿no? La máxima de la experiencia, lógicamente, es el punto de vista, es lo que piensa el juez, ¿no? Y lo que tenemos que hacer para que funcione esta regla de la sana crítica es que estos principios de identidad, de contradicción, de razón suficiente, tercero excluido, se apliquen, ¿no? Igual que en este caso, ¿no? Igual que el conocimiento científico, la lógica y el conocimiento científico tiene que aplicarse, ¿no? Y ya las máximas experiencias sí son las reglas que el juez tiene, todo, que debería ser el soporte, que debería ser el emblema, en este caso, que corresponda lógicamente a una estructura, ¿no? De darle mayor solvencia al aspecto objetivo, ¿no? El conocimiento científico y la lógica, o sea, el conocimiento científico basado en el informe pericial y la lógica tendría que tener fortaleza, lógicamente, a través de la máxima de la experiencia. O sea, el criterio del juez tiene que sumar, tiene que fortalecer, no es para disuadir, no, no es para disuadir. Y ahí les doy los conceptos de algunos de los cuatro principios. Este principio de razón suficiente es importantísimo, ¿no? En el caso de las violaciones, ¿no? Esto del gimen complaciente, ¿no? Entonces, la víctima tiene gimen complaciente, por lo tanto, no se sabe si fue o no fue violada. El examen médico es clarísimo, pero el examen psicológico dice que la víctima tuvo afectaciones de carácter negativa sexual. Si eso dice, entonces el principio de razón suficiente dice, si la consecuencia te dice una cosa, entonces el antecedente a la consecuencia, la causa, tiene que haber una causa. Si dice que prácticamente, ¿no? La menor tiene problemas psicológicos producto de, en este caso, un aspecto sexual negativo, entonces significa, en este caso, se vincula, se trabaja la inferencia, que en este caso, el examen médico, si bien dice gimen complaciente, o sea, no asegura si hubo o no hubo, en este caso, la relación sexual, pero, ¿no? Pero, en este caso, ¿no? Por este principio de razón suficiente, donde une las dos pericias, el examen médico y en este caso, llamemos así, la pericia psicológica, hace que por principio de razón suficiente, no llamemos así, esas conclusiones que se llega, ¿no? Producto, en este caso, de lo que es el informe psicológico, ¿no? Tenga en este fortaleza para señalar que en este caso, llamemos así, se ha materializado, ¿no? Se ha materializado, ¿no? El hecho delictivo. Si hay un delito de violación que no se puede acreditar por el examen médico porque tiene gimen complaciente, pero si hay un examen psicológico a la víctima que dice que sí ha habido una afectación, si hay una afectación de plano sexual, es decir, que se ha producido la violación. Entonces, a través de ello se trabaja, en este caso, la inferencia, y para ello es válido estos principios de la lógica. El conocimiento científico es importante y es lo que vamos a tocar hoy día, que es el aspecto pericial. Es lo más importante. Hoy en día el juez ya no es perito de peritos, ¿no? Sino el perito con su explicación, esa información, lógicamente es una información con fortaleza para ser parte del constructo de una sentencia penal, ¿no? Entonces, el conocimiento científico está por todo el ámbito pericial, dependiendo de la naturaleza del delito, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Bien, a ver, aquí vamos a ver.
Ahora vamos a ver el perito, la declaración del perito. El perito es, pues, importantísimo. Está sometido a que se declare. ¿Sobre qué va a declarar? Sobre su informe pericial. Antes le llamaban dictamen pericial, ¿no? Ahora es informe pericial. Sobre ese informe está obligado prácticamente a hacer, en este caso, su declaración, a exponer prácticamente lo que corresponde, ¿no? Bien, a ver, vamos a ver, avanzar acá. Es importante que en la investigación, ahí se forman las pericias, ¿no? Porque de ahí lo que se hace es admitir o no en etapa, en este caso intermedia, y luego se ve la actuación. Pero en la cuestión previa es cuando se designa al perito. Al perito se le tiene que decir, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿No? ¿Qué es lo que se le encomienda hacer? ¿No? Eso es importante, porque va a permitir, por ejemplo, en los procesos de seguridad, ¿no? La pericia psiquiátrica es importante. Si la pericia psiquiátrica dice que es inimputable congénito, entonces el proceso es de seguridad, el proceso es para inimputables. Es inimputable, va a ser un injusto penal. Entonces es importantísimo que se determine. Y algunos dicen, haga la pericia psiquiátrica nada más. No, no, determíneme si es inimputable y desde cuándo lo es. Porque para que haya un proceso de seguridad, o sea, procesos para inimputables, o sea, enajenados mentales que tienen problemas, en este caso cerebrales, entonces, y que lógicamente no, no pueden responder penalmente, ¿no? Por esa situación. Entonces, es necesario que la pericia psicológica se le encomiende, o la psiquiátrica se le encomiende, si realmente es, no solamente sufre una demencia, sino desde cuándo lo sufre, porque si lo sufre en el momento o antes del hecho, en este caso ilícito, lógicamente el proceso de seguridad es importante porque ahí no hay pena privativa de libertad, sino internación, ¿no? O en este caso una medida cautelar, ya no va a haber prisión, sino en este caso la internación preventiva. Entonces, eso, por ejemplo, ¿qué tan importante es la pericia, en este caso psiquiátrica o cualquier otra pericia? Porque va a determinar en algunos casos la investigación y en otros casos la apertura de una debida investigación. ¿Ya? Entonces, ahora el perito tiene que ser preparado, claro, porque el perito no se acuerda. A veces el perito va a ir a juicio y tiene tantas pericias, tiene que darle una copia de esa pericia que él redactó para que se acuerde, para que en base a ello, en este caso, responda y no haya problemas, ¿no? Ya, ¿cómo se evalúa el perito, no? Le hemos dicho un examen cruzado, ¿no? Examen, en este caso, un interrogatorio y un contrainterrogatorio, es lo mínimo, ¿no? Que tiene que haber. ¿Cuál es la estructura del examen directo de los peritos? Los peritos, pues, vienen a juicio, hacen en este caso su declaración, producto, en este caso la actuación, ese informe, si está realizado con examen cruzado, pues finalmente se transforma en prueba, ¿no? Es información de los peritos y luego entra su valoración, ¿no? Entonces, la estructura del examen directo de un perito, ¿qué tiene que declarar un perito? Todo lo que está en su informe pericial. Absolutamente todo. Doctor, pero si ya se ratificó. Doctor, si ya se ratificó y señaló que esto, no, no, pero es información no ingresada. Es información, está bien, que sea un buen deseo del perito de que, lógicamente, sea válida esa información ex ante al juicio, está bien, pero, pero esa información solo se transforma en prueba si es que, lógicamente, respeta el protocolo del contradictorio en la información que va a ingresar ese órgano de prueba, ¿no? Ese órgano de prueba. Ahora, la estructura de ese examen es que responda a todo, ¿no? En forma conjunta, todo, absolutamente todo, ¿no? ¿Para qué? Para que esa información sea sometida al qué? Al contradictorio, al contradictorio, ¿no? Bien.
Entonces tenemos primero ver la necesidad, ¿no? Pues una falsedad. Es necesario la pericia grafotécnica, ¿no? Es importantísimo, ¿no? ¿No? Evaluación del perito al cual se pretende examinar también, ¿no? El grado de fiabilidad es importantísimo, ¿no? Evaluación sobre el peritaje realizado, ¿no? Entonces vemos metodología, contenido, explicación de determinaciones científicas, formulación, en este caso, de preguntas para ver el contenido y la información de la pericia, ¿no? Pues lógicamente todo esto es un concierto que va a hacer que esa información que ingresó se acredite. Muy bien, la estructura, ¿no? Que es importante, que ya lo hemos adelantado, ¿no? Importante que más allá de que el código autorice que el órgano de prueba perito pueda, en este caso, ratificar su pericia, su informe pericial, ¿no? Pero ¿qué va a ratificar el informe pericial si el informe pericial en este sistema, mientras el perito va a declarar que ¿qué es un elemento de convicción? Es un elemento de comisión, todavía no se transforma en prueba. La única forma de que ese informe pericial se transforme en prueba es que, en este caso, el perito lo asista, el perito, cuando no se le encuentre, entonces en esa situación, prácticamente ya la prueba personal se deja de lado y viene la prueba, en este caso, documental. ¿Ya? ¿Ya? Por eso la información es total, total. ¿Dónde la encontramos? ¿En qué las normas? ¿No? Y con eso voy a concluir a las 8:30 para tener media hora de preguntas, ¿no? Porque están varios levantando la mano y mejor con las preguntas absolvemos los tópicos y aclaramos algunos. El 378, ¿no? Ahí, para hablar de examen, en este caso de testigos o de peritos, el 378 no lo desarrolla como en México, en Colombia, en otros países del sistema acusatorio, pero sí establece, en este caso, cómo se debe realizar el interrogatorio, o por lo menos en el inciso octavo está la palabra contrainterrogatorio, ¿no? Esto se materializa, se afianza claramente con lo que podría estructurarse, en este caso, ¿no? Dentro de la norma procesal. La norma procesal establece, en este caso, que este examen o testigos o peritos, están sometidos, lógicamente, a este examen cruzado, ¿no? Este contrainterrogatorio. Hemos dicho que ese primer nivel, interrogatorio y contra, es un examen cruzado positivizado. Lo que no está positivizado es el redirecto y el recontrainterrogatorio, ¿ya? Entonces, dice, los peritos podrán consultar documentos, notas, escritos durante su interrogatorio. Claro, ellos son los especializados, ellos más bien tienen que explicarlo, ¿no? En caso sea necesario, se realizará un debate pericial, para lo cual se ordenará la lectura de los dictámenes. Claro, puede haber un debate pericial, ¿no? O informes científicos o técnicos que estimen conveniente. Claro, ¿no? Si hay un informe de oficio que dice una cosa y digamos, un perito de parte que también dice otra cosa distinta, entonces ahí, lógicamente, puede producirse, llamemos así, ese debate, en este caso pericial, ¿no? Por lo general, este, por lo general, en realidad, cuando un perito declara, ¿no? Y se somete al contrainterrogatorio, o sea, a la presión del ingreso de información, yo creo que se consuma ahí inmediatamente la información válida, ¿no? La información válida de ese perito. Entonces, eso importa, en este caso, lo que finalmente va a conllevar a este examen, en este caso pericial. El 379 nos habla en el caso de que ese perito o ese testigo no llegue a juicio, ¿no? No llegue a juicio. Está bien citado, las partes lo deberían traer, no lo trajeron, entonces ese perito debió estar ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si no está? ¿Qué pasa si el policía que se le manda la orden compulsiva no lo encuentra? ¿No? Porque por X motivo ya no se encuentra laborando en su centro de labores, ¿no? Entonces, eso de plano, ¿no? No establece, en este caso, de que ese testigo o perito se prescinda, ¿no? Hay una prescindencia, ¿no? ¿Ya?
Y tiene vinculación con el 383, pues, ¿no? El 383, importantísimo, ¿no? Porque nos habla de que si no vino ese testigo perito, puede haber, en este caso, una lectura de la prueba documental, viendo, en este caso en antesala, ¿no? Qué vicios, por lo menos, haya tenido, ¿no? Importante. ¿Por qué? Porque en la lectura de la prueba documental va a haber un concurso de observaciones. La prueba documental, si ese testigo ya no declara, ya no va a explicar, ya no va a aclarar. Entonces, ese informe pericial pasa a ser, en este caso, prueba documental a través del 383, incisos primero C, ¿no? Entonces, ese testigo, al no poder declarar por X motivo, no es ubicable a través, en este caso, de la orden compulsiva para, en este caso, se lo traiga, en este caso, a juicio. Si eso no puede ser efectivo, entonces queda la prueba documental. Por eso, y eso anoten ustedes, muy importante, por eso es importante que el artículo 136, que nos habla del expediente, en este caso, judicial, y nos dice que es obligatorio en el expediente judicial, esa parte obligatoria, en este caso, sea justamente el informe pericial. ¿Por qué es importante? Primero, porque es su conocimiento científico. Segundo, porque en este caso nos puede aclarar muchas cosas. Si no fue el perito, por lo menos será en el informe pericial, porque en base a ello podemos preguntar, podemos acercarnos a la verdad formal, ¿no? De ver qué presupuestos en realidad conlleva este aspecto que tiene como una información ingresada por un perito, ¿no? Un perito que lógicamente en este caso superó las vallas del contorno y está en una evaluación del contenido de acuerdo a su informe, en este caso pericial, ¿no? Entonces, este 379, ¿no? Hace y consolida el 360 del Código Procesal Penal. El 360 y el 379 tienen el mismo, llamemos, soporte, en este caso, por cuanto que el 360 nos habla de la celeridad, de la concentración, ¿no? Y los otros presupuestos que se tiene, y el 379 nos dice qué pasaría si, en este caso, hay inconcurrencia del testigo del perito y pese a que se le busca, en este caso, supuestamente donde realizaba su actividad laboral, ya no se puede ubicar, por lo tanto, ya la orden compulsiva caduca, ¿no? Y por lo tanto, lo que continúa es simplemente, ¿no? Al no, en este caso, llamemos así, este perito no poder ser ubicado para que declare, lógicamente el juez saca una resolución que se llama prescindencia del perito u órgano de prueba. Con esa prescindencia recién se habilita la posibilidad de ofrecer, admitir, actuar y valorar una prueba documental, ¿ya? Bien, ¿qué hace el juez, no? Y finalmente, con eso, la importancia de esta prueba pericial. El juez, ya hemos dicho que no todos los delitos, hay informe pericial, ¿no? No todos los delitos. Por ejemplo, por ejemplo, en la fe pública es básico, ¿no? El examen pericial. En los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, un homicidio, la pericia es importante, ¿no? Todas las pericias que se practiquen, todo el conocimiento científico que se aborda. Y en base a eso es, pues, emitir, en este caso, las sentencias que, en este caso, correspondan, ¿no? Corresponde. Este sistema acusatorio le ha dado importancia a la información, cómo se produce la información y finalmente cómo se valora la información, ¿no? En base a ello es que los constructos que se emplean, ¿no? Que se emplean en este caso para el ingreso de información de un perito, parte, parte, en este caso también, de que en este caso el perito y el testigo como un órgano obligatorio de información juramente, ¿no? Juramente. ¿Qué pasa si el perito o el testigo miente? Cometen el delito de perjurio, ¿no? Por eso es que tienen que todavía juramentar, eso es un rezago del anterior sistema, ¿no? Porque al final, pues si está mintiendo, las partes deberían controlar, ¿no? Pero igual, por protocolo, en este caso, yo creo que en algunos casos sí se debe mantener ese control, ¿no? Ese control de parte del juzgado.
Bien, a ver, ¿qué más le puedo decir sobre la importancia, en este caso, de la prueba pericial? De las pruebas personales, ¿no? El órgano de prueba que resalta acá es, lógicamente, en este caso, el perito, porque es llamemos, una información de un experto, ¿no? En la materia. O sea, es un experto en la imputación, ¿no? Y ayuda bastante, lógicamente, a la determinación inclusive de la pena, ¿no? Porque lógicamente, el delito como consecuencia tiene una pena, la medida de seguridad como consecuencia, lógicamente el injusto penal como consecuencia tiene una medida de seguridad. Ese es el ámbito, lógicamente, penal. Entonces, dentro de ello, ¿no? El aspecto pericial o el órgano de prueba, en este caso perito, su declaración es de suma importancia, quizás no para aclarar todo el hecho delictivo, pero sí la parte más importante del hecho delictivo, ¿no? Supuestamente el bien jurídico vulnerado, por ejemplo, en este caso, un delito contra la vida, el cuerpo y la salud, como en este caso, llamemos así, un homicidio, ¿no? Se quitó la vida a una persona, el perito, pues lógicamente es importantísimo ahí, ¿no? Le informa qué tipo de pericia, ¿no? El perito médico, ¿no? El perito psicólogo, para ver también no solamente a la agraviada, sino al imputado, para ver su grado, de repente, no, quizás no para exonerar, o la pericia psiquiátrica para saber si era un loquito al momento de, en este caso, matar a una persona. Entonces es importante porque esas pericias te aclaran y lo hace, pues, lógicamente, un experto en la materia, ¿no? Bien. Ahora, si este perito, ¿no? Pese a que, pues, está obligado a decir la verdad, puede hacer que a veces trate, en este caso, de repente, a reducir la información que estaba en su informe, en este caso, en su informe pericial, ¿no? Las partes procesales, incluir el juez, en este caso, puede hacer, en este caso, preguntas aclaratorias, ¿no? Dentro del curso del examen cruzado, ¿no? Estas preguntas aclaratorias le permite al juez determinar con mayor prontitud el aspecto, en este caso, que tiene que ver con esa información que da el perito. Porque ya le he dicho anteriormente, que la máxima de la experiencia lo que le va a dar es un mayor soporte a, lógicamente, ese ingreso objetivo, ¿no? En este caso, ese ingreso, en este caso, del conocimiento científico, en este caso vendría a ser el informe pericial, ¿no? Entonces, si la máxima de experiencia es un complemento positivo a ese conocimiento científico, lógico que está determinado a través de los informes periciales, entonces es importantísimo que lógicamente siempre hay esa conjugación, ¿no? Del aspecto científico como la máxima de la experiencia, ¿ya? Bien, yo creo que ahí hemos agotado algunos puntos importantísimos, ¿no? Recomendación, ¿no? Del artículo 172, ¿no? Al artículo 181 del Código Procesal Penal están las normas pertinentes, en este caso, al aspecto pericial, ¿no? Este, ¿Qué nos dice, por ejemplo, el 181 que lo considero es importante? Nos habla del debate. El examen, dice, o interrogatorio, en este caso, del perito, en la audiencia se orienta a obtener una mejor explicación, ¿no? Sobre la comprobación que se ha efectuado respecto al objeto de la pericia. La pericia tiene un objeto, ¿no? Entonces, lógicamente, eso está vinculado a ello. Sobre los fundamentos y sobre sus conclusiones, o sea, sobre todo. ¿No? Sobre todo. Es como si el perito ya redactó su informe pericial, pero ahora lo tiene que oralizar y lo tiene que hacer bien. Entonces tiene que preguntarle todo lo que está en el informe pericial. Tratándose de dictámenes periciales emitidos por una entidad especializada, el interrogatorio podrá extenderse con el perito designado por la entidad. Claro, a veces dice la entidad, poco sucede, ¿no? Más son peritos así específicos que son, en este caso, que realizan, en este caso, la pericia. En caso, dice, los informes periciales oficiales discrepantes, se promoverá de oficio, inclusive en el curso del acto oral, un debate pericial. Claro. ¿Por qué? Porque siempre esa pericia, en este caso,
oficial a veces se contrapone con una pericia de parte y pese a que han partido del mismo escenario del objeto de la pericia. Bien. Y ahí hay muchas reglas, en este caso, que corresponden, lógicamente, al informe, en este caso pericial, ¿no? Y también al contenido del informe pericial, ¿no? ¿Qué nos dice en el contenido del 178, ¿no? Bueno, tiene que, pues, identificarse al perito, ¿no? El perito tiene que estar identificado porque se va a ofrecer como órgano de prueba. Descripción del estado de los hechos, la exposición detallada que se ha comprobado en relación al encargo, conclusiones, fecha y sello, ¿no? Entonces, y nos dice algo importante, el informe pericial no puede contener juicios respecto a la responsabilidad o no responsabilidad del imputado, como se acostumbraba antes, ¿no? No, el perito no puede hacer eso, ¿no? El que hace eso, lógicamente, es la fiscalía, la defensa y finalmente el juez, pero no el perito, ¿no? Entonces, esa estructura que está establecida en el artículo 178 del Código Procesal Penal también es importante, debe respetarse, ¿no? Muy bien, hay bastante sobre informe pericial, ¿no? De parte o de oficio, en cuanto a transmuta lo que es la igualdad de armas pericial, ¿no? Y en esa perspectiva, ¿no? Entre el informe pericial de parte y el informe pericial de oficio, que generalmente deberían partir del mismo punto de partida, ¿no? Porque así lo señala el Código Procesal Penal. Si usted nombra un perito de oficio, señor fiscal, corra traslado a la otra parte, porque la otra parte presente su pericio en parte. Y ambos peritos vayan al lugar y al objeto donde se produce o se produjo ese hecho para que ellos lo determinen. Entonces, es importante eso. Parten del mismo escenario para hacer la pericia. Eso que se llama igualdad de armas pericial. ¿Ya? Igualdad de armas pericial. Muy bien.